visto acerca de las precipitaciones. Entonces, si ustedes quieren buscar más información, y prácticamente todo lo que yo les voy a mostrar está en internet, los tipos de precipitaciones que hemos visto o la clasificación que vimos de la orográfica, de las precipitaciones ciclónicas, etcétera, son las precipitaciones o son los tipos de precipitaciones de acuerdo al origen, porque hay otro tipo de clasificaciones de precipitaciones que tienen que ver más con intensidades, por ejemplo, si es lluvia, si es chubasco, etcétera, o llovizna, por ejemplo. Se clasifican de acuerdo a la cantidad o al tamaño de las gotas, etcétera. Entonces hay diferentes clasificaciones, pero la que nosotros estamos viendo es de acuerdo al origen, cómo se originan las precipitaciones, qué tiene que pasar para que pueda ocurrir una precipitación. Entonces desde ahí es que estamos viendo los tipos, ¿ok? Si quieren ver más información, como les digo, de los otros tipos o de las otras clasificaciones, lo pueden hacer. Hay bastante para que ustedes puedan leer si gustan. Bien, para recordar un poquito también lo que vimos la clase pasada, fíjense aquí hay como un resumen. Primero, vimos, ¿se acuerdan de las lluvias orográficas o las precipitaciones orográficas? Ya hemos visto de que este tipo de precipitaciones, cuando se produce, fíjense, aquí ya está el esquema más bonito, más nítido. Aquí tenemos una barrera que es la montaña, lo habíamos hablado. ¿Qué pasa? El aire choca contra esa ladera o contra este obstáculo que es la montaña y se ve obligado a ¿qué? Fíjense, a ascender, obviamente hacia arriba, ¿verdad? Y al ascender, ¿qué pasa con ese aire? Al ascender se enfría y de esta manera se producen las precipitaciones. Entonces, por lo general, estas precipitaciones se producen en regiones montañosas, tal como nos describe el tipo, que son orográficas. Entonces, de acuerdo a la zona o por las características que tiene la zona, es que se puede originar este tipo de precipitación. Luego también vimos las lluvias convectivas o las precipitaciones convectivas. Fíjense y recordemos un poquito cuándo se dan este tipo de precipitaciones. El aire que se encuentra sobre la superficie terrestre se calienta, por supuesto, con la ayuda o con el apoyo ¿de qué? De la radiación solar, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se calienta a tal punto que prácticamente provoca que el aire que se encuentra en esta parte súper cerca del suelo se hace más ligero y por ende tiende a ascender. Lo mismo que acá. Prácticamente para que ocurran las precipitaciones, el aire en forma de vapor de agua, y ustedes ya saben todo el proceso por el cual tiene que pasar, tiene que ascender. Entonces, pero este tipo de precipitaciones tiene la característica de que necesitamos de la radiación solar para que el aire que se encuentra cerca de la superficie del suelo se caliente y por ende se haga más liviano o más ligero. Entonces puede ascender y ¿qué pasa? En el ascenso, de la misma manera que aquí, el aire se puede enfriar, se forman las nubes y finalmente tenemos las precipitaciones, donde por lo general son más frecuentes este tipo de precipitaciones. Por ejemplo, en zonas o en lugares que están cerca de la línea del Ecuador. Y también en las zonas templadas en verano, por ejemplo. Luego tenemos las últimas, fíjense, aquí solamente como que un repaso y vamos a ver, ahorita vamos a desglosar todo lo que conlleva este tipo de lluvias o este tipo de precipitaciones. Para las frontales, ¿qué es lo que habíamos dicho? ¿Cuándo se originan? Cuando entran en contacto, ¿qué pasa? Dos masas de aire que tienen diferente temperatura. Estamos hablando del aire frío y del aire caliente. Entonces, estas dos masas de aire, cuando se encuentran en contacto, prácticamente
provoca este tipo de precipitaciones, pero el aire frío, que pesa más, ¿qué es lo que va a suceder con el aire frío? Se puede desplazar y queda por debajo del aire caliente. Entonces, se eleva y de la misma manera, fíjense que el proceso de que tiene que ascender, de que se tiene que enfriar, es el mismo. Lo mismo pasa para todos los tipos de precipitaciones. Se eleva, se enfría ese aire y por último da lugar a las precipitaciones. Y aquí nos dice de que estas lluvias se dan en las zonas templadas del planeta. Ahora bien, este tipo de precipitaciones hemos visto en la clase pasada y hablaba el concepto que les puso ahí el doctor acerca de las bajas presiones, ¿se acuerdan? Tiene que ver más con las bajas presiones para este tipo de precipitaciones de frente. Vamos a ver por qué habla de bajas presiones. Pero primero que todo, tenemos que saber qué son estas altas y bajas presiones, o a qué llamamos presión atmosférica. Ustedes ya han podido observar en el tema específico donde se habla de presión atmosférica, que prácticamente esta es una variable muy importante cuando queremos considerar el pronóstico del tiempo o del clima. ¿Por qué? Porque con esta presión atmosférica nosotros podemos identificar los centros de alta y por supuesto cada uno tiene una cierta condición que está asociada al tiempo. Es decir, vamos a ver más adelante de que podemos asociar estas altas y bajas presiones al buen tiempo, que es lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, hoy tenemos buen tiempo, ¿verdad? O sea, no tenemos vientos de esos que nos traen arena y tierra, etcétera. Y además de eso, que tenemos tiempo. Y esto está relacionado con las altas y con las bajas presiones. Pero, nuevamente, volvemos para atrás. Para empezar, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber qué es la presión atmosférica. Nosotros quizás no lo podemos notar, pero el aire que nos rodea y que circula en la atmósfera tiene un peso determinado. Entonces, ese peso va a ejercer una cierta energía sobre quienes habitamos esta Tierra. Entonces, ¿gracias a qué? Gracias a la fuerza de gravedad. ¿Y qué quiere decir? Que si no tuviéramos la fuerza de gravedad, de acuerdo a la presión atmosférica, nosotros podríamos flotar, como ustedes pueden ver en las imágenes, les he puesto ahí para que tengan la idea más clara. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes lo han debido ver en películas, etc. En donde la presión es otra cuando salimos al exterior o viajamos hacia el espacio, por así decirlo. Bueno, viajan las personas expertas porque no todos podemos viajar. Entonces, fíjense la diferencia. En cambio aquí, nosotros sí contamos con esa fuerza de gravedad que se traduce en tener la presión atmosférica. ¿Para qué? Para que podamos pisar el suelo que pisamos toda la vida o todo el tiempo. Entonces, primero que todo, eso es presión atmosférica. Y nuevamente, se los he puesto así con bastante letra. ¿Para qué? Para que ustedes esto lo tengan y luego vuelvan a repasar. Porque si yo les pongo solo imágenes y les explico, luego no es igual, ¿verdad? Para poder estudiar o repasar, entonces no es lo mismo. Lo he llenado de letras porque quiero que esto lo tengan. Bien, entonces la presión atmosférica, ¿qué es? Es el peso que ejerce ¿quién? El aire. Ya sabemos que tiene un peso, tiene una cierta energía, ¿ok? El aire de la atmósfera,
donde aquí en la Tierra, donde nosotros estamos habitando o viviendo, y se traduce a ¿qué? Es la presión que se ejerce en un determinado punto. Por ejemplo, aquí en este punto, fíjense, tenemos una cierta presión. Entonces, ¿por qué está determinado? Por una columna de aire. Fíjense, esto es una columna de aire. Ya sea alta presión o ya sea baja presión. A esto se le llama columna de aire, que se extiende ¿desde dónde? Desde la atmósfera hasta el suelo. Fíjense, puede ser de esta manera o puede ser también hacia arriba. Pero a eso se le llama columna de aire. ¿Ok? Ahora bien, todo esto sucede ¿por qué? Porque existe la fuerza de gravedad. Entonces, es por eso que ustedes han podido observar en el tema de vientos los conceptos de alta presión y de baja presión. Las altas presiones. En este esquema podemos observar de una manera bastante clara. En estos centros de alta presión, fíjense que es este de aquí, ¿qué pasa? El aire desciende a través de ¿qué? ¿O en forma de qué? De una columna de aire, ¿ok? Desde lo más alto de la atmósfera, y esta parte de las altas presiones puede dificultar ¿qué? La formación de las nubes, porque fíjense cómo viene, desde arriba hacia abajo. Entonces, eso no es algo favorable para que se puedan formar las nubes. Y aquí abajito ustedes lo tienen en la descripción, fíjense. No se las estoy charlando. Luego, para las bajas presiones, ¿qué pasa? El aire asciende a través de ¿qué? De una columna de aire. Entonces, esto es una columna de aire. Les vuelvo y les repito para que no se olviden. Entonces, el aire asciende y esto facilita la formación de las nubes. Entonces, desde aquí ya nos podemos dar cuenta de el por qué en el concepto de las precipitaciones de frente está involucrado bajas presiones. Porque fíjense que las bajas presiones son las que prácticamente es la ocasión más favorable para que se produzcan las precipitaciones, porque podemos ver que es mucho más fácil de que las nubes se puedan formar. Bien. Entonces lo vamos a seguir viendo hasta más adelante inclusive. Pero fíjense, la idea ya está más clara, ¿verdad? Vamos a continuar. Ahora bien, seguimos con las altas y bajas presiones, pero primero hablemos de las altas presiones. Fíjense que a las altas presiones también se les llama anticiclón. Entonces, esto viene casado con los anticiclones. Y obviamente los ciclones ya serían para las bajas presiones. Pero primero aquí, las altas presiones o anticiclones, que también se llama lo mismo, o se lo conoce también con ese nombre, ¿cuándo se forma? Se forma cuando el aire es más frío, o el aire frío es denso, ustedes saben que es pesado, ya han visto la diferencia de aire húmedo y aire caliente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, el aire frío, denso, pesado, ¿qué pasa? Desciende sobre cualquier punto de la superficie de la Tierra, tal como el esquema que acabamos de ver, y este es el mismo, fíjense. Entonces, ¿qué pasa? Baja el aire por esa columna de aire, ¿y qué sucede? Prácticamente ese aire cálido que está en la parte de abajo, ¿qué es? Es menos denso, es más liviano, y entonces ese va a tender siempre a subir hacia la atmósfera. Ahora bien, estas presiones o estas mayores presiones, ¿dónde se pueden situar? En este caso, hablando simplemente de este esquema, por ejemplo, ustedes han visto, les vuelvo a repetir en el tema de vientos, ¿qué son las isobaras? ¿Verdad? Son puntos que se unen
¿Pero por qué se pueden unir? Porque tienen la misma presión, ¿verdad? Ahora fíjense, para estos lugares en donde podemos ver, fíjense, esto que yo digo que se parece bastante a las curvas de nivel, cuando tenemos que identificar altas presiones, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en este pequeño remolino, la mayor presión se sitúa aquí, en la zona central de todo este remolino que ustedes ven aquí, ¿ok? Un valor mayor o la mayor presión. Y luego en la siguiente curvita va disminuyendo, en la siguiente mucho menos y mucho menor el valor. Entonces, en el centro es donde se encuentra el valor de mayor presión. Y luego va disminuyendo. Entonces, así funciona las altas presiones o los anticiclones. Y además de eso, en estas altas presiones, ¿qué pasa? El viento, ¿cómo gira? Gira en sentido contrario a las agujas del reloj, pero si estamos en el hemisferio norte. Ahora, si estamos en el sur, es al revés. ¿Por qué? Por el efecto de Coriolis, ¿verdad? Fíjense que aquí ya todo se junta y todo se une. Entonces, cuando tenemos altas presiones en algún punto de la Tierra, ¿a qué se traduce? A que tenemos lo que yo les estaba explicando, buen clima, buen tiempo, tenemos estabilidad atmosférica, como es lo que tenemos hoy. ¿Ok? El clima de hoy nos muestra estabilidad atmosférica. No hay muchas nubes, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? A ver, fíjense. Salgan afuera a fijarse. Mentira. No hay muchas nubes, es decir, que son escasas, hay poco viento, ¿verdad? Aunque hace más calor. Y a esto lo conocemos, o les decía yo, que puede traducirse a un buen tiempo. Entonces, tal cual se los dice el esquema, igual pueden ver el sol, fíjense. Entonces, pueden conectar esquemas con teoría y ya ustedes para describirlos si es que les tocara describir en el examen. Ahora hablemos de las bajas presiones. Ya sabemos que altas presiones significa buen tiempo, estabilidad atmosférica, buen clima, etcétera. Pero las bajas presiones es todo lo contrario. ¿Qué pasa? Aquí las masas de aire, ¿qué pasa? Ascienden a través de esta columna de aire, no lo vayan a olvidar. ¿Y qué pasa? Las moléculas de aire se pueden dispersar en toda la zona. Se reduce la presión y en este caso, mientras nos acercamos al centro de una baja presión, el peso de la columna de aire sobre nosotros va a ir disminuyendo. Fíjense, aquí tenemos un esquema de dos, de alta y de baja presión, pero la de alta ya lo vimos. Pero en las bajas presiones, ¿qué pasa? Para que recuerden, en las altas dijimos en el medio del remolino vamos a tener un valor mayor de presión. Luego aquí, en el siguiente va a ir disminuyendo y aquí más bajito. Pero aquí es lo contrario. Mientras nos vamos acercando al centro, el valor de esa presión es más pequeño. Viene de mayor y luego va reduciendo hasta llegar al centro. Al revés que en una alta presión. Entonces, por si ustedes después quieren hacer prácticas acerca de lecturas y demás, para ver la parte de las isobaras, puedan identificar dónde tienen altas presiones y dónde tienen bajas presiones. Bien, otra característica que tiene la baja presión, ¿cuál es? Aquí yo les he puesto los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj en la mitad del sur del planeta. Y al revés en el hemisferio norte. Muy similar a las altas presiones, ustedes saben que en la mitad del planeta los vientos son de una manera y en la otra mitad de otra. Ahora bien, las bajas presiones, como contienen menos aire, ¿qué pasa? Tienen la capacidad de absorber de lo que puedan alrededor. Entonces, ¿qué se forma? Se forma nubosidad
y por ende vamos a tener precipitaciones en las formas que ya conocemos. Puede ser lluvia, puede ser nieve, granizo, etcétera, en cualquier forma de precipitación. Además, bastante viento y prácticamente estos pueden ser demasiado altos. Mientras más baja sea la presión, vamos a tener velocidades de viento mucho más elevadas. Es decir, ¿a qué se traducen las bajas presiones? A un mal tiempo, ¿verdad? Tenemos nubosidad, podemos tener precipitaciones, tenemos vientos demasiado fuertes o con velocidades altas. Entonces, a esto se atribuye una baja presión. Bien, aquí les he puesto para que les quede más claro, fíjense, alta presión, dijimos que era buen tiempo, y baja presión, mal tiempo, ¿ok? Nubes, lluvia, etc. Y para que ustedes puedan recordar que era el esquema que les estaba dibujando, fíjense, estos centros de altas y bajas presiones, fíjense dónde se forman por lo general. Aquí en estos espacios, que ustedes pueden observar en el esquema que yo les decía, de que estas células o estas celdas que nos indican la dirección de los vientos, cada 30 grados, ahí se observan más predominantes estas altas presiones y bajas presiones también. Les he dejado aquí un enlace donde tienen mucha más información. Ustedes pueden entrar al enlace y habla lo mismo de altas presiones, de bajas, y al final hay unas pequeñas imágenes para que ustedes puedan practicar e identificar una alta presión o una baja presión con esto de aquí. Con esto, con las isobaras y los valores de las presiones. Entonces, si quieren practicar, pueden entrar y al final de toda la información hay unas imágenes y ahí dice, de estas 4 imágenes, 2 son altas presiones y 2 son de bajas presiones. Y ahí ustedes tienen que adivinar, por si quieren practicar. Ahora sí, ya sabemos qué son las altas, las bajas presiones, qué es la presión atmosférica. Ahora sí, volvamos. Se congeló. De aquí. Les he puesto muchas más características para que ustedes lo lean para este tipo de precipitaciones. Para empezar, por supuesto, si hablamos de precipitaciones frontales, quiere decir de que proceden de qué? De las nubes que están asociadas a los diferentes frentes, es decir, frente frío y frente caliente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí prácticamente en el esquema, inclusive ustedes pueden ver, aquí tenemos aire caliente, fíjense, y aquí tenemos aire frío. Entonces, ambos frentes involucran la descripción de este tipo de precipitación, eso no lo vayan a olvidar. Si yo les pregunto qué son las precipitaciones ciclónicas o frontales, ustedes tienen que tener la idea de que tienen que explicar y tienen que hablar acerca del frente frío y del frente caliente, o involucra los dos tipos, ¿ok? Ahora, en este tipo de precipitación, prácticamente puede darse en dónde. Al inicio igual lo vimos. Decía en latitudes medias, que quiere decir cerca de la línea del Ecuador, ¿verdad? Ahora, prácticamente en esa zona, esa masa de aire o de humedad o de presión atmosférica es mucho más densa. Entonces, fíjense, aquí tenemos, les decía, el aire frío, pero por encima del aire frío vamos a tener el aire cálido o el aire caliente. Entonces, prácticamente se juntan, pero no se mezclan. ¿Ok? Solamente pueden juntarse,
Pero fíjense, ustedes pueden ver aquí la separación, no pueden mezclarse. Al juntarse, lo que ocasiona es que se formen esas nubes y luego se da lugar a las precipitaciones. Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, ¿qué pasa? Esta masa de aire caliente se topa o se encuentra con la del aire más frío. ¿Qué pasa con el aire caliente? Fíjense, asciende hacia la parte de arriba, obviamente, y al mismo tiempo se va condensando, fíjense. Esa masa de aire caliente va ascendiendo, pero al mismo tiempo, fíjense que las nubes ya se van formando. Entonces, se crean o se forman las nubes y prácticamente ocurre la precipitación. Estas lluvias se producen donde las masas de aire hicieron ese contacto, ¿ok? Y fíjense nuevamente, también aquí les he puesto, se les conoce como lluvias frontales. Entonces, ahí está el esquema general. Y no se olviden de que aquí ustedes también le tienen que aumentar el concepto que no sé si es que lo tienen en el texto, si era el mismo que vimos en las diapositivas la clase pasada, con las bajas presiones. Bien, ahora, ya que estábamos hablando de frentes fríos y frentes calientes, vamos a hacer nuevamente un recordatorio de qué significa cada uno de ellos. Primero que todo, les he puesto aquí las imágenes. Existe esta intercepción entre quién o entre quiénes. Aquí, estos círculos de acá, estamos asumiendo de que son prácticamente la superficie de la Tierra. Entonces va a existir el contacto entre el aire caliente y el aire frío, ¿ok? Que son las flechas azules y las rojas que ustedes pueden observar. Ese contacto es directamente con la superficie de la Tierra porque ya sabemos que de esa manera es que se pueden producir las precipitaciones, todas las que hemos visto, ¿verdad? Ahora, a esta intersección se le conoce como frente. Simplemente, fíjense que es bien facilito o no es complicado de entender. Además de eso, dependiendo, por ejemplo, de la mayor o la menor diferencia de cambio, también podemos distinguir los dos tipos de frente que ya lo hemos hablado en las precipitaciones, que son el frente frío y el frente caliente. Eso les he puesto aquí, luego lo ven ustedes con cuidado, pero lo que nos interesa aquí saber es qué es el frente, es esa intersección entre la superficie de la Tierra y el aire frío o el aire caliente, nada más. A eso le llamamos frente. Pero cuando hablamos de frentes fríos, fíjense, ¿a qué nos referimos? No se olviden de que los frentes están relacionados con ¿qué? Uy, se colgó. Ya, ahora sí. Les decía, cuando hablamos de frente frío, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia al cambio entre la humedad y la temperatura. En este caso, fíjense, nuevamente, para el frente frío aquí tenemos el aire cálido, que está dado por estas flechitas rojas, y también tenemos el aire frío. Pero fíjense qué es lo que sucede. Este cambio es bastante brusco, o este choque es bastante brusco entre ambos frentes. Entonces, prácticamente a través de la superficie frontal, como el cambio es brusco, el frente se va a denominar frente frío.
¿Y por qué se caracteriza este frente? Se caracteriza porque tiene movimientos ascendentes de este aire cálido o aire húmedo. Fíjense, muy parecido a lo que habíamos visto el esquema de las precipitaciones de frente. Pero lo que quiero que tomen atención es en las flechitas y de cómo esto se introduce, si es que se mezclan o no se mezclan los aires. Ahí está el punto, ¿ok? Ahí está la clave. Aquí tenemos el aire cálido o el aire húmedo. Fíjense, el aire frío está por debajo, pero el cálido tiene que ascender hacia la parte de arriba. Y ya vimos que si asciende, ¿qué va a pasar? Si asciende, puede cambiar de temperatura y esto forma las nubes, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué necesita para ascender este aire cálido? Necesita el empujón de este aire frío que tiene debajo. Para que este pueda ascender, necesito yo que el aire frío empuje. ¿Se dan cuenta? Y por ende, el aire caliente asciende y nos va a formar todas estas nubes que ya vimos de que si se forman de esta manera, podemos tener lluvias bastante intensas. Y este es el esquema, este de abajo que ustedes tienen en el texto, que prácticamente les está explicando lo mismo. Fíjense, el aire frío se introduce y prácticamente empuja, fíjense, ingresa y el aire caliente se puede elevar y se van a formar las nubes y va a ocurrir la precipitación. Entonces, es lo mismo. A esto también, a estos frentes fríos, se les puede adicionar de que pueden provocar, por ejemplo, lo que conocemos como los tornados, algunos fenómenos climáticos que son bastante, violentos o bruscos, están asociados a los frentes fríos. Bien, y fíjense, la formación de las nubes tiene este aspecto. Aquí les he puesto otra imagen. Esta formación de las nubes, de acuerdo a este proceso, son las nubes que tienen esta forma, o cuando vemos que el cielo está lleno de este tipo de nubes, es que puede ocurrir la precipitación. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué ocurrió en el proceso. Pero en el frente caliente, fíjense, cálido para que ascienda. Simplemente el aire cálido puede ascender porque debajo hay aire frío y como no se mezclan, entonces no tiene otro camino que irse hacia arriba, ¿verdad? No puede mezclarse ahí abajo con este aire frío. Entonces asciende sobre la masa de aire que está fría, que es esta de abajo, y nos puede llevar o nos da lugar a ¿qué? A varias capas de nubes, fíjense. Se les llama nubes estratiformes. ¿Por qué? Porque fíjense que no tienen una estructura bien marcada como en un frente frío. Entonces, es lo que nosotros podemos observar en el cielo de esta manera. Aquí también les he puesto una imagen. Y son nubes que son mucho más bajas, no están muy altas como las otras del frente frío. ¿Esto qué nos provoca? Nos provoca neblinas o nieblas, aquí dice, y también algunas lloviznas, pero no tanto como el frente frío, de que inclusive puede ocasionar los fenómenos hidrológicos que son bastante peligrosos o muy bruscos. Lo mismo, esta imagen ustedes la tienen en su texto, fíjense que les puede describir lo mismo. Las masas de aire caliente o cálido, fíjense, están por encima de las del aire frío que tienen las flechas verdes, no se juntan y esta masa asciende hasta formar este tipo de nubes, que no tienen una estructura bien marcada como para los frentes fríos.
Bien, les estaba diciendo de que el gráfico este de aquí lo tienen en su texto para que lo puedan ver y puedan repasar esta parte. Y aquí fíjense un resumen nada más de lo que acabamos de ver. Aquí tenemos la parte del frente frío. Vemos la estructura que tienen las nubes a comparación de ¿qué? De el frente cálido o el frente caliente, que ya sabemos que las nubes tienen otro tipo de estructura. Ahora bien, para terminar ya con esta parte, fíjense, vamos a ver un poquito acerca de los ciclones y los anticiclones. En este caso, para los ciclones, no lo voy a alargar mucho, simplemente quiero que ustedes lo puedan asociar a a las altas y a las bajas presiones. Entonces, al inicio, ustedes ya habían visto que para las altas presiones, ¿con quién se asocia? Con los ciclones. Entonces, ya hemos visto las características que tienen las altas presiones y sabemos que pueden generar este tipo de fenómenos, ¿ok? Cuando son demasiado bruscos o violentos, que era de lo que estábamos hablando, que pueden provocar destrozos, inundaciones, y esto puede causar la pérdida de inclusive vidas humanas. Entonces, a eso se asocia la parte de los ciclones. Y los anticiclones está asociado a qué? A las bajas presiones. Entonces, ¿qué pasa? La región que tenga una presión atmosférica, por ejemplo, puede ser mayor a la del aire que está a su alrededor. Y los anticiclones que nos pueden generar cielos despejados, con días fríos o días calurosos. Y aquí les he puesto algunas descripciones más que ya ustedes con tiempo lo pueden leer. Pero fíjense, prácticamente los anticiclones, entonces, ¿qué podemos decir? Ay, creo que se los dije al revés aquí ya al final. Los anticiclones que nos producen buen clima, ¿verdad? ¿Y con quién está relacionado el buen clima? Con las altas presiones. Pero con las bajas presiones o los ciclones es borrasca o ciclones. No les vaya a pasar que les pregunten qué es borrasca y ustedes no sepan, ¿ok? Se llama borrasca o ciclón. Es el otro nombre por el que se le conoce. Ya hemos visto de que se relaciona con las bajas presiones y sabemos de que en una baja presión podemos tener precipitaciones, podemos tener vientos fuertes o velocidades de viento bastante elevadas, y además de eso, si es demasiado elevado, esto nos puede ocasionar la parte de los huracanes, etc. Entonces, con eso se relaciona.